Siguiente material que vamos a ver y lo que se supone que también van a presentar es cuestión de humanidades. ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Cómo reflexionamos en el mundo? Tiene que ver más con cuestiones de filosofía, maneras de ver como que el entorno. ¿Okay? ¿Qué vamos a ver? ¿En qué consisten estas áreas de la filosofía? Desde el área de humanidades, la lógica, la ontología y la estética. ¿Qué nos puede preguntar? ¿En qué se baja la lógica de la filosofía? Herramienta para estructurar el pensamiento y argumentar de forma coherente y racional. ¿Sí? Nada más son cuestiones de dialógica a la hora de pensar o analizar entorno. Ontología se centra en la pregunta de qué es el ser, qué es la existencia, cierto tipo de doctrinas que trabajan esa parte. Preguntas de examen, nada más son los puntos que pueden venir lo que vamos a ver. ¿Qué es la estética? La exploración de la percepción, belleza, arte y experiencia. Desde la filosofía tiene que ver con esta parte de, a ver, cómo se entiende el arte, qué se considera arte, por qué es artístico, por qué no. Por ejemplo, ¿por qué se consideraría un grafiti artístico? ¿Por qué no se consideraría de esa manera? Eso es lo que intenta ver esa parte de la estética. ¿Por qué si una pintura en óleo sí es arte y por qué una pintura en una pared no se consideraría como tal? Entra en esa cuestión. La ontología es la parte de, como les digo, esta parte de qué es el ser, de estárselo cuestionando, como lo hacían los filósofos en Grecia, y la lógica es la parte de cuestionar qué es lo que está sucediendo en el entorno. De ahí deriva cuestiones de ciencia, como es filosofía de inicio, que brinca luego a lo que sería la física, la química, la biología, pero empezó desde esta parte de la lógica. ¿Qué sucede? ¿Por qué sucede? ¿Cómo sucede? De ahí como parten estas cuestiones, desde la lógica, nos manda a otro tipo de ciencias, como los derechos humanos y la identidad. Creación de leyes, códigos civiles, códigos penales. Entran las cuestiones de la creación de la cuestión democrática, lo que es la legalidad y la legitimidad. Y cumplimiento de normas. Todo esto parte de la filosofía, como les digo. La parte de la lógica, bueno, a ver, ¿por qué necesito interacciones sociales? ¿Por qué necesito generar esta parte de códigos para que la gente se comporte? ¿Por qué necesito crear un código de comercio? Todo eso inicia desde ahí, desde la filosofía. Cuestiones de dominación cultural y globalización, sobre todo ahorita, a ver, ¿cuál es el impacto de la diversidad cultural? Sobre todo la cuestión de la ontología. ¿Qué son los derechos humanos? La cuestión de identidad, tiene que ver con este otro punto, de la estética. Cuestiones de democracia, legalidad, otra vez legitimidad, participación, normas, aceptación, dominación cultural, cómo ciertos discursos o prácticas pueden imponer visiones hegemónicas y limitar la diversidad. Dominación cultural, por decir, ¿cuál es la cultura que está más presente en el mundo? ¿O cuál es la que tiene más rasgos en todo el mundo? ¿Qué cultura nos permea mucho? A nivel actual. ¿Mande? ¿Con qué letra empieza? Pues tiene que ver, por decir, desde dónde viene esta parte de la moda, los códigos de conducta. ¿Mande? Hombre. Aquí nosotros, principalmente en México, estamos influenciados por la cultura estadounidense. Aunque ya tenemos nuestros principios culturales, creemos que esta parte de la idea de, a ver, la ropa y los estilos surgen de allá de Estados Unidos, vienen y se permean aquí en México, pero también de aquí hacia allá. ¿Okay? Cierta parte de la ideología, de la gastronomía, surge de toda esta parte de la dominación cultural. ¿Okay? ¿Qué tanto se lleva a otros lados y qué tanto se establece como algo normal o regular? Por decir, el código de vestimenta que ustedes traen es más de allá que de aquí de México. ¿Mandan? ¿Cómo era aquí la cuestión de la vestimenta regularmente aquí en México? Por cuestiones de
europeas era más la vestimenta formal. La vestimenta de jeans y la vestimenta de ropa regular tiene que ver más con cuestiones estadounidenses, pero era por la cuestión industrial. Trabajo en fábrica, entonces, ¿qué ropa es más útil? La mezclilla. La mezclilla es más dura, aguanta más que se manche, que le caigan ciertos tipos de materiales, entonces era una ropa un poquito más cara, porque a pesar de ser ropa industrial, era ropa cara. Por algo los pantalones Levi's cuestan casi 1,000 pesos. Tiene que ver con esta parte de la dominación cultural. Entonces, ¿qué es más fácil? Adaptar esas cuestiones de la cultura, también a las cuestiones de la comida. Eso tiene que ver en esas dimensiones de la filosofía. ¿Por qué lo estudio? ¿Cómo lo aprendo? ¿Hacia dónde funciona y hacia dónde se permea? Democracia, legalidad. ¿De dónde surge el concepto de democracia? Tú tienes finta de filósofo, tú debes de saber. Tienes finta de filósofo. Dice, no me drogo, pero... Pero ¿de dónde surge esta parte de la democracia? Si les digo que la mayoría de estas cuestiones de la filosofía, de lo que era la lógica, la ontología y la estética, derivan en ciertas ciencias de estudio. La democracia parte de la cuestión de la ley, o de las leyes y legitimidad. Entonces surge del concepto de la lógica de entre varias personas necesitan ponerse de acuerdo para establecer reglas al pueblo, pero también necesitan votar si están de acuerdo o no. A ver, busquen la definición de democracia. Ya saben que yo siempre les pido que busquen. Acá esta niña que aunque se esté distrayendo siempre busca y encuentra antes. A ver, ¿qué es democracia? ¿Mande? Ah, ¿se te acabaron ahorita con el examen? Ah. No. Es correcto, una forma de gobierno justo y convivencia para estar en armonía. La cuestión de la legalidad, a ver, hasta qué se extienden las leyes, a las personas, a los objetos, a los comercios, qué es legal, qué no, por qué se debería establecer, y lo tiene que votar la gente. Desde ahí parte la cuestión de la democracia. Primero la democracia, luego la legalidad y luego la legitimidad. También el uso de propiedad privada. Surgen de todos esos conceptos de filosofía. Lo que es la rama del derecho, lo que es la ciencia de derecho, también surge de aquí. Conceptos que tenemos que manejar o qué es lo que vamos a revisar. Juicio moral, libertad y responsabilidad. ¿Qué sería el juicio moral? ¿De dónde surge? Este trabaja de manera individual, tiene que ver con lo que yo considero que es justo y que no. A pesar de que en sociedad ya haya una cuestión legal que lo marca como esto es lo que debes hacer. Por decir, si yo hago una compra-venta con alguien, bueno, si yo estoy comprando, estoy obligado, la otra persona está obligada a entregarme lo que yo le estoy comprando y yo entregarle una remuneración por lo mismo. Viceversa en esa cuestión. Ajá. El juicio moral es la literatura, la educación, la religión, la filosofía y las experiencias personales. A continuación se presentan unas delincuentes y procesos que contribuyen a la moral. Hasta ahí. Sí, no te puedes, no te vayas tan lejos. Pero hasta ahí está esa parte, que es lo que les decía. A ver, si yo le estoy comprando a alguien, estoy obligado a entregarle una remuneración para que él me entregue lo que le estoy comprando. Ya sea dinero o trueque o lo que sea que esté haciendo. Por decir, como ustedes, juicio moral sería, a ver, yo vengo aquí a la prepa, estoy pagando para un examen, por lo tanto, tengo derecho a que me apliquen el examen. ¿Dónde no entraría esa parte? Ah, bueno, no estoy trayendo papelería, no estoy pagando a lo mejor alguna cuota. Ahí esa parte del juicio moral dependerá de la otra persona que, bueno, te doy chance de que luego pagues las cuotas. Pero
entra la cuestión legal de decir si hay algo que me está marcando, pero si te permito o no que me pagues después. ¿Por qué? Porque ya hay una parte comprometida a entregar un servicio por un bien. Ahí entra esta cuestión de los juicios legales o juicio moral, que me da la libertad de cumplirlo o no, pero la responsabilidad de acatar las consecuencias de no hacerlo. Eso es lo que también tenemos que ver. La autonomía y la heteronomía. Diferencia entre la toma de decisiones basada entre los criterios propios o las influencias externas. La autonomía, yo decido de mi propia manera, no hay ningún otro juicio que esté afectándolo. La heteronomía sí tendría que ver con, 5 personas ya tomaron esa decisión, pareciese la más adecuada, entonces me voy sobre esa misma decisión, en lugar de decidir de manera autónoma. De decir, pues no es lo más adecuado, aunque haya 5 que ya la tomaron, prefiero tomar otra decisión. Ahí es como que si 5 ya se aventaron de cabeza y se ve buena opción, ya está aprobado, lo hago. Aplica también en la cuestión de las leyes con la jurisprudencia. 5 juicios ya con una situación similar ya se resolvieron con este dictamen, voy a utilizar el mismo para resolverlo. Digo, todo esto parte, como les digo, hacia cuestiones de legalidad. Valores, equidad, principios fundamentales de comportamiento y decisiones. Dependerá de la sociedad donde estemos. No son se supone que hay ciertos valores generales que tienen que ver con las cuestiones de civismo que ya habíamos visto. Normas cívicas. Por decir, ponga atención, me comporto. Cuestiones de bioética y ética ecológica. A ver, ¿cómo funciona esta parte de reciclo, no tiro basura, ahorro agua? ¿Desde qué principios se están basando? A ver, ¿qué tiene que aplicar una compañía a la hora de estas cuestiones? Cuestiones de la salud. A ver, una cuestión ética. Si estoy enfermo, lo ético debería ser que debería ir a consultar para no enfermar a la demás gente. Así funciona. ¿Dónde? Eso es como que lo general que vamos a ver. Ahí todavía no entramos a nada de esa parte. Está más cortito el tema de humanidades, nada más nos va a ocupar unas 4 semanas. ¿Qué vamos a revisar ahorita? Áreas de filosofía y pensamiento crítico. ¿Qué vamos a ver? Metafísica, ontología, epistemología y axiología. ¿Qué es la lógica, la ontología, la estética? Ok, pregunta que puede venir en el examen. ¿Qué es la filosofía? Búsqueda de conocimiento y sabiduría a través del cuestionamiento de ideas fundamentales que rigen la existencia humana. Respuesta muy larga, pero acuérdense que esto lo podemos cambiar. Puede que la pregunta surja de aquí, que la respuesta sea la filosofía. Ok, por decir, ¿qué ciencia a través del cuestionamiento de las ideas fundamentales rige la existencia humana? La filosofía. ¿O qué cuestiona la existencia y lo del mundo que nos rodea? Otra vez la respuesta puede ser la filosofía. Podemos jugar con esas palabras porque les digo en el examen va a jugar de esa manera hacia las respuestas. Como ahorita, varios dijeron, la respuesta es el porfiriato, pero estaba mal en el examen. Chequen bien esa parte de cómo están redactadas preguntas y respuestas. No sé si las vayan a hacer con IA en México o las vayan a utilizar de manera tradicional. Igual en el examen que presenten el 1 de mayo, chequen pregunta y respuesta. Si en alguno ustedes tienen duda, díganme. ¿Por qué? Porque yo mandé preguntas, pero no sé si les vayan a hacer modificaciones. Entonces, puede que ahí juegue en contra esa parte. Preguntas que rigen la cuestión de la filosofía, qué es lo real, cómo conocemos lo que conocemos y qué valores deben guiar nuestras acciones. También se pueden convertir en preguntas. A ver, la filosofía se guía por qué es lo real,
¿Qué conocemos? De lo que conocemos es esta parte del cuestionaste el qué del por qué. Ok, ahí es comprender qué es la filosofía, que es reconocer la importancia de las distintas áreas que componen para estructurar nuestro pensamiento. ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy? ¿Por qué existo? ¿Para qué nacía? Eso es lo que se encarga esto. Tristemente, los sistemas que estamos ahorita sí tienen que ver con eso. Antes, en la parte de la rama de la filosofía, sí estudiaba esta parte porque no estaba tan industrializado, no había tanta esta necesidad de trabajar, entonces tenías esta parte de cuestionarse las cosas. ¿Qué preguntas pueden venir? ¿Qué es la metafísica? ¿Qué es la ontología? Metafísica no la vayan a confundir con esta parte esotérica, sino tiene que ver con la ciencia del cuestionamiento, de por qué funciona la naturaleza como funciona. Parte de la metafísica surge de la parte de la filosofía, como les digo, de cuestionarse cómo funcionan las cosas. De ahí deriva a cuestiones del estudio de la física como tal, la física teórica, cuestiones de biología, cuestiones de química. De ahí parte esas áreas de estudio. ¿Qué es lo que existe más allá de lo físico y lo observable? Deriva en las cuestiones de la física cuántica. Pero de ahí surge ese tipo de estudios. A ver, por ejemplo, esas cuestiones de metafísica. ¿Por qué suceden los rayos? ¿Con qué tenía que ver esta cuestión de los rayos? ¿Por qué sucede la lluvia? ¿Por qué se produce el fuego? Parte de estas cuestiones que luego, como les digo, terminaron derivando en tipos de ciencias. Por decir, ¿cuál es el principio de que se produzca un rayo? ¿Principios de que se produzca un rayo? Ajá, pero si nos vamos a algo más específico que tiene que ver con magnetismo, ¿qué tendría que ver? No es atracción, pero si hablamos de magnetismo, ¿de qué se encarga el magnetismo? Negativo y positivo. ¿Cómo se le llama negativo y positivo? Neutrones y electrones, carga negativa y positiva, entonces tiene que ver con una diferencia de carga entre dos objetos. Uno de ellos, las nubes, que tiene cierta polaridad, y la Tierra, que tiene otra. Desde ahí parte esta cuestión de la metafísica. ¿Por qué sucede? Yo me cuestiono un fenómeno natural. En aquellos tiempos no existía esta parte de la ciencia, pero de alguna manera lo tenían que explicar. Pues es el dios del rayo. El dios del rayo que tú quieras, acuérdate que varía de cultura a cultura. Pero de ahí parte esta cuestión de la metafísica, de intentarle darle una explicación a algo que todavía no lo tiene o no se ha logrado. Como digo, ya ahorita derivó en cuestiones de física cuántica, pero de ahí surge esta parte. Me lo cuestiono, ¿cómo sucede? ¿Por qué sucede? ¿Por qué sucede el fuego? Pues un mandato de los dioses. ¿Pero con qué tiene que ver? ¿Qué principios ocurren? Pues ocurre un principio de combustión, ya sea por fricción, ya sea por una chispa, pero de ahí surgen los principios del fuego. El ciclo de la lluvia, ¿con qué tiene que ver? El ciclo hidrológico del agua, pero no estaba explicado. Bueno, pues es que tiene que ver, era una manera de darle una explicación. Es lo que ya existe. Parte desde una cuestión de todavía no le encuentro la explicación, le intento dar una parte lógica, sin caer en la ciencia. Ya cuando se convierte en ciencia, deja de ser metafísica. La metafísica se puede decir que es esta ciencia de reflexión sobre un fenómeno que todavía no sé cómo ocurre. Por decir, la parte de los antibióticos, cómo funcionaba en un principio, se supone que nada más era los cultivos en la cuestión del medicamento, de estudiar cómo funcionaban las enfermedades. El antibiótico se creó por un error. Una muestra que se quedó abierta y de ahí se creó la penicilina. Entonces, más o menos, ¿qué es la metafísica? ¿Sí? ¿No? Encontrar la lógica de los sucesos más allá de lo que puedo observar.
El fuego pues, se produce ¿con qué? Pues con madera, un rayo, pero es el principio que hay más allá. En ese tiempo no había la explicación exacta de la ciencia, que luego derivó en las cuestiones de la ciencia. Ejemplo, como les digo, más táctil de lo que es la metafísica ahora, o hacia dónde va con la física cuántica. Ok, hay un fenómeno que yo puedo observar, no me lo explica la física, obedece a ciertos principios, pero llega un momento en que eso va más allá. Por decir, como la creación de los estados de la materia. ¿Saben cuáles son los estados de la materia? ¿Los principales o los que...? Los estados de la materia. Líquido, sólido y gaseoso. Hay un cuarto que es el plasma, que ese se sale de los principios o llega a un punto donde tiene una explicación de cómo funciona, pero ya llega un momento que tiene que explicarlo la física cuántica porque no obedece a ciertas reglas específicas. Entonces son los 4 estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso y plasma. Empieza ahí, pero ya explicarlo cómo funciona y aparte dónde se encuentra. No es tan fácil de producir de manera natural. ¿Vamos ahí bien? Ok, ya la ontología se centra en la pregunta de qué es ser. Examina la naturaleza de la existencia, es decir, la esencia de las cosas, sus propiedades, la forma en la que se relacionan. ¿A qué le suena esto? Ejemplo de ontología. A ver, ¿por qué el pizarrón es un pizarrón? Eso sería una de las explicaciones. Así quiso la vida. ¿Pero por qué la vida lo quiso así? Porque necesitaba un espacio donde poder escribir, explicar en clase, necesitaba que sea de cierto material. A ver, ¿por qué tengo que venir a estudiar a la preparatoria? ¿Por qué? Lamento decirte que el estudio no es una garantía de un brinco social. Tiene que ver con muchos otros factores. Que implica también esa cuestión del análisis de la ontología. ¿Por qué ser? ¿Por qué funciona esto de tal manera y cómo tendría que ser? Ejemplo de cómo empezó el estudio de la ontología. A ver, ¿por qué hay figuras geométricas? ¿Por qué el cuadrado es un cuadrado? ¿Qué implica que sea un cuadrado? Pero en ese tiempo, ¿pero por qué tiene 4 lados? ¿Por qué no tiene 3? Pero sería como esa pregunta, a ver, tiene 4, pero ¿por qué un cuadrado no puede tener 3? ¿Y por qué un triángulo es un triángulo? Entra en ese tipo de cuestiones. No, es que ahí va esa parte del estudio de la ontología, a ver por qué funciona como de esa manera, de qué manera está establecido, quién lo estableció. Llegaron a un consenso entre varios, se pusieron de acuerdo entre ese tipo de preguntas. Como esta parte de cuestionar de por qué está establecido de esa manera, que también entra en la cuestión de la metafísica. A ver, no lo explico, lo pregunto. Ya le doy sentido, ya no es una cuestión ontológica, ya no es una cuestión metafísica, se convierte en una cuestión de ciencia. Son como que, ¿cómo se tiene que manejar esa parte? Por decir, ¿qué constituye la realidad? ¿Por qué está hecha de esa manera? ¿Existe algo más allá del mundo físico? Pues sí, las cuestiones de la física cuántica, las cuestiones de la cuestión biológica, protones, neutrones, células, toda esta cuestión que existe más allá. Los estados de la materia que tienen que ser replicables de manera artificial, como el plasma. Luego entramos en las cuestiones de la epistemología, que tiene que ver con el estudio del conocimiento. ¿Qué fuentes tiene? ¿Qué validez? ¿Qué límites?
sigue siendo una cuestión de la filosofía, pero ya entra esta cuestión de, darle un porqué o un sustento teórico como tal. ¿Cuál es el sustento de la metafísica? ¿Cuál es el sustento de la ontología? ¿Cuál es la epistemología de la cuestión de los derechos, del código del civismo? Su importancia es desarrollar el pensamiento crítico. Cuestiono por qué las cosas son de esa manera. A ver si no me estoy pasando la clase. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Ay, le llevas como 3 años de diferencia. ¿Sí, no? 3 años de diferencia. Casi no como pastel. O sea, no tengo un pastel favorito, por eso es como que el que caiga. Una rosca de la Katy, hombre, para que no batalles. Está barata, no sabe mal y acompañado con refresquito. ¿Cómo te pasar el rato? A ver, dudas de la epistemología. Vamos viendo lo que estamos revisando. Que vamos a ver qué es la axiología también. Aquí este es el estudio de los valores. A ver, ¿por qué se establecen valores? ¿Qué son los valores? A ver, ¿qué son los valores? Antes de que me vaya. Por decir un ejemplo de valor. ¿Sí? ¿De valores? Es que valores. No, valores. Valores. Si hablamos de axiología, tiene que ver con el estudio de los valores, ¿por qué surgen? A ver, un ejemplo de un valor. ¿Vale? ¿Cómo? Empatía, ok. Empatía es un ejemplo de un valor. ¿Otro que se les ocurra? ¿Vale? La honestidad, ser bondadoso, toda esa parte son valores. Eso estudia la axiología, a ver qué tipo de valores son necesarios para convivir en sociedad, qué principio tienen, hablamos de valores morales o valores de conducta, por qué sí puedo pelearme, por qué no, qué tipo de pelea es válida, que no, depende del entorno social, eso es lo que estudia la axiología, qué valores y dónde aplican, cómo aplican. Por ejemplo, a ver, valores que tienen que ver con costumbres. ¿Sí sabían que en Perú tienen una costumbre de que en ciertos lugares de más indígenas tienen como que una competencia donde se juntan entre regiones para hacer como que torneos de box, por así decirlo, pero a mano limpia? Bueno, son valores culturales y ahí es como que quien gana tiene cierto nivel de estatus o de respeto, pero entra como en esta cuestión de cultura en valores de la sociedad, o sea, todos tienen que participar. Porque es esta parte como de reconocimiento, entra como el valor de socialmente ser aceptado, o los valores sociales. ¿Okay? Cuestiones de estética, arte y experiencia sensorial. Ejemplo de lo mismo. Para ellos eso es arte, es una cuestión estética de interacción social y es una experiencia sensorial. Yo interactúo con otra gente, comparto mi cultura de cómo pelea el estilo de la gente de la comunidad donde vivo a cómo con las otras personas. Como por ejemplo en ese tipo de cuestiones en el box. ¿Es el mismo estilo de boxeo de aquí de México que de alguien de Puerto Rico o de Estados Unidos? Cambian los estilos de guardia y ese estilo. Eso se encarga la axiología. ¿Okay? Desde las cuestiones culturales hasta las cuestiones de
cómo se comparten cierto tipo de valores. Preguntas clave: ¿qué valores deben guiar nuestras decisiones? ¿Cómo se establece lo que es bello y artístico? ¿Bajo qué principios? ¿Qué considero que es arte? ¿Qué no? ¿Por qué es arte? ¿De qué manera influyen los valores de nuestra forma de vivir? O como por decir ahorita, ya todos hicieron sus dibujos estilo anime. Porque eso sería arte, ¿por qué no? Porque lo está creando una inteligencia artificial. ¿Bajo qué principios entra esta parte de esos valores? Le estoy restando valor a la cuestión de la habilidad humana y lo estoy dejando en otro tipo de situaciones. Eso es lo que cuestiona la axiología. Áreas que tenemos que repasar: ¿qué es la metafísica? ¿Qué es la ontología? ¿Qué es la epistemología? ¿Y qué es la axiología? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo sucede? ¿Existe o no existe? ¿Qué lo explica? En aquellos momentos, como les digo, era antes de los principios de la ciencia. Si algo no lo explica la ciencia, pero existe un principio, entra en la metafísica, lo cuestiona desde la ontología. La epistemología tiene que ver con esta parte de conocimiento, origen y validez, saber qué tan válido es, quién lo sustenta, quién lo propuso por primera vez. Por eso, cuando vayan, si estudian alguna carrera, les van a decir fuentes, de dónde están argumentando lo que están argumentando, de dónde sale lo que tú estás diciendo, cómo sabemos lo que sabemos. A ver, por decir, ¿cómo sé que la penicilina realmente mata las bacterias de las enfermedades infecciosas? A ver, por otro ejemplo de ese tipo, de la epistemología, porque sé que, según esto, iPhone es una marca buena. Ok, pero ¿quién hizo la publicidad? ¿Qué realmente me da ese sustento de que realmente es una marca que vale la pena? Eso es lo que estudia la epistemología. Que entra también, como les digo, en las cuestiones legales. A ver, ¿por qué es esta ley? ¿Por qué se establece de esta manera? ¿Cómo se tendría que ejecutar? A ver, los reglamentos de tránsito, ¿de dónde surgen estos principios? Ah, porque yo hubo choques, entonces tengo que prohibir ese tipo de situaciones, cruzar las vueltas en U, pasarse en rojo. Desde ahí surge esta cuestión de la epistemología. Ah, las cuestiones de por qué matar es malo, cuál es el agravante de asesinato en primer grado, tentativas, cuestiones de feminicidio, todo ese tipo de leyes entra en la cuestión de la epistemología, de dónde surge, por qué surge y hacia dónde tiene que cambiarse. Y la axiología, como le digo, valores que orientan. ¿Por qué el principio de qué considero arte, qué no considero arte? ¿Por qué considero que debo de portarme bien con mis semejantes? ¿Por qué debería de ser empático? ¿Por qué debería de ser honesto? Bueno, los dejo.